Bienvenidos a Lecciones de Vida, el espacio donde cada día repasamos y estudiamos la palabra de nuestro Señor. Que Dios pueda bendecirles. Bien, es un gusto saludarles en este día lunes. Le damos gracias al Señor porque hasta aquí Él nos ayuda y Él nos bendice. Recuerde que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz y en el control técnico nuestro amigo Alan Tobar y quien les habla un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos entonces una vez más a Lecciones de Vida. Somos Vida 104.1 FM. Es un gusto saludarles, mis queridos hermanos, que Dios pueda bendecirles y que podamos nosotros en este día, en medio de todas las cosas, hacer siempre la voluntad de nuestro Señor. No olvide que ese es el mejor camino. Bien, estamos en nuestra lección número 6, entendiendo el sacrificio. Versículo de memoria, Apocalipsis 5, versículo número 9, no lo olvide. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis 5, verso 9. En el contexto de Reavivados por su palabra, hoy nos corresponde la lectura de Génesis, capítulo número 19. Génesis 19. Vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos por tu amor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Pedimos en este día, al estudiar tu palabra, que seas tú hablando a nuestras vidas. Bendícenos, dirígenos, perdona nuestros pecados. Te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si puedes aprender una lección importante de la historia de las ofrendas de Caín y Abel, sería la siguiente. Las demandas de la justicia infinita y las exigencias de la ley de Dios solo pueden satisfacerse mediante el sacrificio expiatorio de Cristo. Segundo, la ofrenda más costosa que el hombre puede traer a Dios, el fruto de su trabajo, sus adquisiciones físicas e intelectuales, ya pertenecen a su Creador. Que el hombre no tiene nada que no haya recibido. Ni la riqueza material ni la grandeza intelectual expiarán el pecado del alma. Caín despreció la idea de que fuera necesario acercarse a Dios con una ofrenda de sangre. En el mismo espíritu, muchos en nuestros días se niegan a creer que la sangre de Cristo fue derramada como sacrificio por los pecados de los hombres. Aunque Caín decidió desobedecer el mandato de Dios, llevó su ofrenda con gran confianza. La consideraba como el fruto de su propio trabajo y por lo tanto como algo que le pertenecía. Y al presentársela a Dios, sintió que estaba obligando a su Creador a respetarlo a Él. La gran pregunta debería ser: ¿qué puedo hacer para obtener la aprobación de Dios? Y no, ¿cómo puedo complacerme mejor a mí mismo? Abel confiaba plenamente en los méritos del sacrificio expiatorio de Cristo. Fue esta fe la que lo conectó con Dios. La promesa de un Redentor era tenuamente comprendida, pero las ofrendas del sacrificio arrojaron luz sobre la promesa. Caín tuvo la misma oportunidad de aprender y aceptar estas verdades que Abel. Dios no aceptó a uno y rechazó al otro sin razón suficiente. Abel creyó y obedeció. Caín dudó y se rebeló. Dios no hace excepción de personas, pero recompensará a los obedientes y castigará a los desobedientes. Leí para ustedes un libro que se llama Signo de los Tiempos, de febrero 6 de 1879. Y creo que esta cita maravillosa resume lo que hemos estudiado el día de ayer. Estamos entonces hablando de los sacrificios y fíjense que el punto central de todo esto es comprender cómo cada sacrificio apuntaba a Cristo Jesús, cómo cada sacrificio hablaba de Cristo, cómo cada sacrificio de cordero, de ave, de macho cabrío, de palomita, de tortolita, todo lo que se llevaba hablaba de la obra expiatoria de Cristo Jesús. Bien pudiéramos decir nosotros entonces que cada sacrificio era como una mini profecía, que en el contexto del plan de salvación le refería al pueblo de Israel
a quién hablaban, quién era el que tenían que esperar, cuál era el verdadero significado de esos sacrificios. Ahora, la pregunta para resolver en esta mañana es, ¿esos sacrificios eran plenos, completos y perfectos? ¿Podían esos sacrificios perdonar entonces el pecado de los hombres? ¿Podía la sangre de los toros y de los machos cabríos poder perdonar completamente los pecados? De ser así, entonces ¿para qué Cristo muere en la cruz del Calvario? De no ser así, si esos sacrificios lo que simplemente era un símbolo de lo que había de venir, que era Cristo, y la obra de Cristo es la única, perfecta, plena y completa, ¿qué fue lo que pasó entonces con el pueblo de Israel? ¿Por qué se quedaron en las tradiciones? ¿Por qué se quedaron en la liturgia? ¿Por qué perdieron de vista el verdadero significado de cada sacrificio? Y entonces pudiéramos extrapolar una pregunta para el tiempo de hoy. ¿Por qué la gente hoy le gusta hacer las cosas a su manera, tratar de ganar el cielo a su manera y tratar de hacer sacrificios o liturgias o tradiciones a su manera, olvidándose que en el único que podemos encontrar salvación y vida eterna es en el Señor? Hoy en día nosotros debemos de entender algo que el pueblo de Israel perdió de vista. Los símbolos y sombras del servicio de sacrificios, junto con las profecías, daban a los israelitas una visión velada y borrosa de la misericordia y de la gracia que había de ser traídas al mundo mediante la revelación de Cristo. Ante Moisés se desplegó el significado de los símbolos y las sombras que señalaban a Cristo Jesús. Cuando nosotros revisamos la inspiración, podemos ver de que él vio el fin de lo que había de ser abolido cuando, en la muerte de Cristo, el símbolo se encontrara con lo simbolizado. Eso debían de comprender los israelitas. Pero al separarse del Señor, al hacer las cosas a su manera, al desobedecer a Dios, después del cautiverio de Babilonia, no buscaron a Dios plenamente y pensaban que cada sacrificio más bien era lo que tenía el significado. Por eso es que hacían grandes sacrificios pensando que así eran aceptados delante del Señor. Se esforzaban más en lo externo que perseverar en la salvación, en lo interno y en un cambio de vida y un cambio del corazón. Moisés pudo contemplar que mediante Cristo el hombre puede guardar la ley moral y puede hallar salvación para su vida. Él vio que únicamente mediante Cristo puede el hombre alcanzar la salvación. La transgresión de la ley llevó al hombre al pecado y solamente Cristo podía salvarle. Con el pecado vino la muerte y solamente Cristo podía salvarnos y puede salvarnos de la muerte. Entonces Cristo llegó a ser la propiciación por los pecados del hombre. Ofreció la perfección de su carácter en lugar de la pecaminosidad del hombre. Tomó sobre sí mismo la maldición de la desobediencia. Los sacrificios y las ofrendas señalaban el sacrificio que iba a realizar. El cordero sacrificado simbolizaba el cordero que había de quitar el pecado del mundo. Entonces, viendo y entendiendo que era lo que había de ser abolido en el contexto del sistema de sacrificios, viendo que era lo que iba a alcanzar la plenitud máxima y era lo perfecto, que era Cristo, Moisés también transmitió eso al pueblo. Pero el pueblo se olvidó, apreciados hermanos, de lo que significaba cada uno de los elementos allí que se sacrificaban. Quizás pocos entendían el punto. Entonces, el plan de la salvación, ha vindicado la justicia y la misericordia de Dios. Y durante toda la eternidad, la rebelión no se levantará otra vez. La aflicción nunca más se sentirá en el universo de Dios. Al hombre caído le fue revelado el plan del infinito sacrificio por el cual se lograría la salvación. Nada, sino la muerte del amado Hijo de Dios, podía expiar el pecado del hombre. Y para Adán fue algo maravilloso. ¿Cómo ver la bondad de Dios al proporcionar tal rescate por el pecador, por el que merecía la muerte? Por el amor de Dios, una estrella de esperanza iluminó el terrible futuro que se extendía delante del transgresor. Entonces, mediante el establecimiento de un sistema simbólico de sacrificios y ofrendas, la muerte de Cristo había de estar siempre delante del hombre culpable, para que pudiera comprender la mejor naturaleza del pecado, los resultados de la transgresión
y el mérito de la ofrenda divina. Si no hubiese habido pecado, el hombre no hubiera conocido nunca la muerte. Pero en la víctima inocente sacrificada por su propia mano, contemplaba los frutos del pecado, la muerte del Hijo de Dios en su lugar. Veía el carácter inmutable de la ley que ha transgredido y, confesando su pecado, confía en los méritos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El plan de salvar a los pecadores solo por medio de Cristo era el mismo en los días de Adán, Noé y Abraham, y en cada generación sucesiva que vivió antes del advenimiento de Cristo, como lo es en nuestros días. Patriarcas, profetas, mártires, desde el justo Abel, esperaban la venida de un Salvador y mostraban su fe en él mediante sacrificios y ofrenda. El sacrificio de animales era una sombra de la ofrenda sin pecado del amado Hijo de Dios e indicaba su muerte en la cruz. Pero en la crucifixión, el símbolo se encontró con la realidad y allí cesó el sistema simbólico. Maravilloso. Maravilloso definición y maravillosa explicación. Esto está en el libro A fin de conocerle, la página 19. Y podemos entonces nosotros entender ahora y comprender cuál era el punto en todo esto. Miqueas, capítulo 6, versículos 7 y 8, destaca la inutilidad de la fe del pueblo de Israel. No era que la fe en Dios era inútil, no, era que ellos habían centrado entonces su fe en algo pasajero, en algo que lograban hacer ellos pensando que así podían agradar al Señor. Por eso Miqueas les dice, ¿se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi seno por mi pecado. Hombre, el Señor te ha declarado lo que es bueno y que pide de ti, solo practicar la justicia, amar la bondad y andar humildemente con tu Dios. Y fíjense que allí se está hablando acerca de algo que nace del corazón, es decir, volvemos a caer en el mismo punto. Mi sacrificio verdadero va a ir en función de mi entrega por completo al Señor. Mi sacrificio verdadero, mi ofrenda verdadera, va a ir en función de mi conocimiento del Señor, va a ir en función de mi entrega por completo a Cristo Jesús, va a ir en función de mi reconocimiento, de mi aceptación de que solo en Cristo puedo encontrar salvación y puedo encontrar vida eterna. Entonces ahora, en lugar de presentarme ante Dios aparentando cosas que no puedo vivir y aparentando cosas que no tengo, ahora entonces me presento delante del Señor con un corazón contrito y humillado. Me presento con un corazón que reconoce que solo en los méritos santos de aquel que murió y vive por los siglos de los siglos es que puede el hombre alcanzar la salvación. Entendiendo que el castigo del pecado es la muerte, pero entendiendo que no era precisamente la muerte de un animal, era la muerte de Cristo Jesús, que ese animalito inocente simbolizaba. Para muchos apreciados, el sistema de sacrificios era algo cruel, injusto. Pero sin embargo, aunque parezca irónico, ese precisamente es el punto. La muerte de Cristo fue cruel e injusta. El inocente murió en lugar de los culpables. Eso era lo necesario para resolver el problema del pecado. Y esa muerte, la de Cristo, era lo que señalaba todos los sacrificios crueles e injustos de animales inocentes. Ahora, ¿cómo podemos entender todo esto? Vamos entonces al libro de Hebreos, capítulo número 10, Hebreos 10, y vamos a leer los versículos número 3 al 10. Y vamos a ver lo que nos enseñan estos pasajes escritos por el apóstol Pablo acerca de los sacrificios que el pueblo de Dios ofrecía en la época del Antiguo Testamento y cuál era su valor. Ahora, la pregunta es, si esos sacrificios no podían realmente salvar a los pecadores, ¿cuál era entonces el propósito de estos sacrificios? Bien, ubiquémonos entonces en el libro de Hebreos, capítulo número 10, y vamos a leer los versículos 3 en adelante, pero para poder entender mejor, vamos a leer desde el versículo número 1. Dice lo siguiente: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera,
cesarían de ofrecerse. Vuelvo a leerlo, vuelvo a repetirlo. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues lo que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Versículo número 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad, dice el versículo número 10, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Interesantes textos, mis queridos amigos, porque nos hablan acerca de todo el amor de Dios. Nos hablan acerca de toda la maravillosa obra que el Señor hizo en Cristo y hace en Cristo Jesús. Recuerde que el capítulo número 10 de Hebreo nos habla acerca de lo inútil que eran los sacrificios que hacía el pueblo de Israel. ¿Inútiles por qué? Porque no podían quitar verdaderamente el pecado. El único que puede quitar el pecado es Cristo Jesús. Es la gracia redentiva de Jesús. Es el perdón encontrado en la expiación de la obra de Cristo. Entonces, lo primero que nos menciona allí Pablo, en el libro de Hebreos, capítulo número 10, es habla de la ley. Ahora, ¿cuál ley? No está hablando de la ley escrita con el dedo de Dios. No está hablando de la ley eterna escrita por el dedo del Señor. No está hablando, mis queridos hermanos, acerca de la ley dada en el Sinaí, los 10 mandamientos, no. Está hablando de las leyes que pudiéramos llamar nosotros el sistema levítico, que están vigentes también, o que estuvieron vigentes en ese contexto. Recuerde que fueron abolidos cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, lo que se llamaba el sistema levítico o las leyes que regían el santuario terrenal. Leyes instituidas para hacer todo lo que tenía que ver con los sacrificios. Ahora, todos estos sacrificios eran sombra de lo venidero. Fíjense como dice Pablo, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Cuáles son los bienes venideros? Pues los bienes venideros, mis queridos hermanos, era con la gracia redentiva que vendría con Cristo Jesús. Entonces, como esto era sombra, ellos sencillamente comunicaba el esquema y la figura verdadera que vendría con Jesús. No era la imagen misma de las cosas. La sombra no es algo malo. A veces una sombra puede decirnos mucho, pero la sombra no es la sustancia. Entonces, lo que pasaba en el contexto del sacrificio terrenal, del santuario terrenal, era incompleto, insuficiente. ¿Para qué? Para lograr la purificación total del pecado y salvar. La sombra nunca puede ser perfecto a los que se acercan. Allí se utiliza la palabra para la imagen verdadera, se utiliza la palabra griega eikon. Eikon era lo real. La sombra era lo que ese eikon reflejaba. Si entendemos el punto, era lo que eso reflejaba. Entonces estamos hablando de que la imagen verdadera que cada sacrificio hablaba se refería a Cristo Jesús. Ahora, si esos sacrificios hubiesen sido perfectos y pudieran dar salvación, Cristo no hubiera tenido que morir en la cruz del Calvario. Pero Cristo se ofrece en la cruz del Calvario y se da porque no eran perfecto eso que hablaba de Él. Fíjense que el versículo 3 dice que cada año el israelita, cuando venía, hacía memoria del pecado por los sacrificios que se hacían dentro del contexto del santuario terrenal. Todos los días hacían un sacrificio y una vez al año hacían el sacrificio por la expiación completa del pecado. Entonces, solamente Cristo Jesús era el único que podía cubrir, limpiar y purificar. Y cada símbolo de eso, cada sacrificio de eso que ellos hacían, hablaban de Cristo Jesús. Pero ellos no lo terminaban de entender.
¿Sabía usted, mi querido amigo, que hoy en día hay muchos que se aferran a las obras y a los sacrificios y hay tipos de cultos que todavía hacen sacrificios donde la gente piensa que es lo correcto y que es lo que deben de hacer? Y ahora llegamos a un versículo muy interesante, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y esta es una declaración contundente. Una declaración contundente porque la expiación o el copar, o lo que significaba cubrir los pecados, nunca podía ser realizada por la sangre de los animales. Solo Jesús es el sacrificio perfecto que quita los pecados. Solo Jesús podía apaireo, es decir, quitar, borrar, eliminar por completo el pecado. Por eso, a partir de los versículos número 5 a los versículos número 10, se da el fundamento profético para el sacrificio perfecto de Jesús bajo lo que se conocería como el nuevo pacto en su sangre. Y estas son declaraciones contundentes, mis queridos hermanos, porque nos enseñan a nosotros que no es el sistema de sacrificio, no es el hablar en hebreo, no es el querer irme a Jerusalén, no es que Israel, no, es en Cristo Jesús, en su gracia, en su amor, en su don perfecto para cada uno de nosotros. Dice allí lo siguiente: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Me gusta mucho como dice, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. Esas eran las cosas que se ofrecían en el contexto del santuario terrenal. Pero ahora el Señor introduce a Cristo Jesús. Ahora el Señor introduce el mejor sacrificio. Ahora el Señor introduce lo que en realidad cada uno de esos sacrificios apuntaban. Es decir, el Señor introduce a Cristo como el Cordero de Dios verdadero, el único que al morir, al ofrecer su cuerpo, podía perdonar al ser humano. Y es interesante, mis queridos hermanos, porque aquí en estos textos se nos habla incluso hasta de la preexistencia de Cristo. Su encarnación en sí es vista como un acto de sumisión a la voluntad de Dios y como tal una anticipación de su suprema sumisión a esa voluntad en la muerte. Cristo vino a cumplir la voluntad del Padre, a darse para salvación. Y su sacrificio es único, una vez y para siempre. Y estas son las palabras más importantes. Creo que son las palabras más importantes, las palabras más solemnes en esa voluntad en cual, en la entrega de Cristo, en la sumisión de Cristo, en el acto de Cristo sacrificado, en esa voluntad somos nosotros santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, de la realidad de Cristo Jesús como Cordero, una sola vez para siempre. Y este pasaje es uno de los más importantes, considero, donde el autor de Hebreos, en este caso Pablo, repite la obra solemne de Cristo. El único sacrificio por encima de todos los miles que ellos hicieron, era el de Cristo. Y uno se pregunta y dice a veces, y aquí quiero abrir un corto paréntesis, cómo los sacerdotes católicos afirman que la misa es el sacrificio del cuerpo de Cristo repetido. ¿Cómo ellos dan esa explicación a este texto? Cuando Cristo hizo una sola vez un sacrificio para siempre. El sumo sacerdote celestial, Cristo Jesús, ciertamente tiene un ministerio continuo que desempeñar en nombre de su pueblo, allí en el santuario celestial a la diestra del Padre. Pero ese es el ministerio de intercesión, de purificación del santuario. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base del sacrificio presentado y aceptado de una vez por todas. No es una ofrenda que se repite constantemente, basado en su ley, la ley eterna de Dios, que es la base de todos los pactos, del antiguo y el nuevo, si podemos llamarlo así. Y ese es un error que muchos hoy, apreciados hermanos, tienen todavía presente en sus formas de religión. Algunos la aplican y dicen que son las malas traducciones, otros dicen que bueno, que es así, pero en realidad se nos está mostrando hoy que el único sacrificio que nos puede salvar y nos puede a nosotros transformar, cambiar y redimir es el sacrificio de Cristo.
Entonces, los corderos y otros animales sacrificados eran símbolos que apuntaban al sacrificio expiatorio del Cordero de Dios. Eran actos de fe que daban a los pecadores la oportunidad concreta de expresar su confianza en la obra del Mesías venidero. Eran tipos del antitipo verdadero. Eran como mini profecías, como les dije hace un momento. Cada sacrificio era como mini profecías acerca de la muerte de Jesús en la cruz. Eso es como que usted compre un pasaje de avión, le dan un pasaje de avión y usted entonces recibe el pasaje y usted agarra el billete y el día que tiene que viajar, entonces usted agarra y se sienta sobre el billete que le dieron, sobre el papel que le dieron. Eso no lo va a llevar a ningún lado. De igual manera, usted entiende que Cristo murió en la cruz del Calvario. Usted entiende que Cristo es el único medio que tenemos para salvación. Usted entiende que solamente en Él podemos alcanzar salvación y vida eterna. No me tengo que quedar allí. No tengo que quedarme ahora en esforzarme para hacer algo. No, ahora tengo que ir a Jesús. Ahora tengo que abrir mi vida a Él. Ahora Él tiene que morir en mi corazón. Ahora Él tiene que vivir en mi vida. Tiene que ser real. Y yo ahora presento mi cuerpo como sacrificio vivo delante del Señor. Ya no tengo que presentar corderos. Ya no tengo que aferrarme a tradiciones. Ya no tengo que aferrarme a dogmas de hombres. Ahora es en los méritos santos de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. El pueblo de Israel no lo entendió. Y mucho menos entendieron que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo, como lo dice Marcos 15:38. Eso quería decir que el sistema de sacrificios, el templo y todo lo demás que señalaban a la muerte de Jesús quedó abolido. Y Jesús, el Cordero de Dios, cumplió su misión en la cruz, resucitó victorioso y todos esos tipos o representaciones se volvieron innecesarios. Ahora usted y yo tenemos que mirar al que vive por los siglos de los siglos. No debemos aferrarnos a tradiciones. No se aferre a tradiciones, no se aferre a costumbres de hombre, no se aferre o pretenda hacer sacrificios humanos para usted alcanzar el cielo. No. Miremos a Jesús, miremos al Rey Eterno, miremos al Dios Todopoderoso, miremos al verdadero Cordero de Dios, miremos al que vive por los siglos de los siglos, miremos al Rey que viene por segunda vez. En Él, pues en fe en sus méritos, en su gracia y con Él viviendo en nuestras vidas, aceptándole como Salvador, encontramos salvación, encontramos redención eterna. Ese es el camino, esa es la lección de vida. Que el Señor le bendiga. Feliz día.